Está bien para ti entonces. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Espíritu Divino, Divino, manda tu luz del desde el cielo, cielo, Padre Padre amoroso amoroso del del pobre, Padre, don en tus en tus dones dones espléndidos. espléndido, Luz que que penetra penetra las las almas, almas, fuente fuentes del del mayor mayor consuelo. consuelo. Ven dulce Dulce huésped huésped del del alma, alma, descanso descanso de de nuestro nuestra esfuerzo. esfuerzo, Tregua tregua en en el el duro duro trabajo, trabajo, risa en en las las horas horas de de fuego. gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana al corazón enfermo. Lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, como pueden ver, vamos a dar en el día de hoy, vamos a dar el tema número 5 de este ciclo de cómo rezan los católicos, el cual viene siendo la penitencia. Sabemos un poquito sobre lo que es el pecado, pero aquí vamos a abrir un poquito más el sentido en la profundidad de lo que es el pecado. Ay, Diosito. No sé por qué esto no. El primer tema que vamos a tocar en referencia a la penitencia es su presunción, el pecado. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el pecado? Casi siempre vemos el pecado como que es la serpiente y la manzana, porque la tenemos ya como una fotografía en nuestra mente sobre lo que nos habla las Sagradas Escrituras en Génesis. Vamos a ver un poquito sobre lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es desobediencia a los mandamientos de Dios, es un lapso moral, una libre elección de la voluntad. Por el pecado damos las espaldas a Dios y rechazamos su amor. Es una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses. Y lo encontramos en Génesis 3:5. Es decir, preferimos nuestro gusto a la voluntad de Dios. Buscamos nuestra voluntad por encima de la de Dios. Por eso el pecado es un mal muy grande, porque ofende la bondad de un Dios infinito. El sacramento del perdón de los pecados presupone que los pecados son perdonados. El pecado debe ser admitido para que sea perdonado. No se nos pueden perdonar pecados que no confesemos y de las que no estemos arrepentidos. Eso tiene que estar bien claro en nosotros. Dice el Catecismo 1456
que cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente en el uso del sacramento algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que puede ser perdonado. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Perdón y pecado. El pecado es para el alma lo que la enfermedad es para el cuerpo. Una operación curativa en el cuerpo o en el alma requiere luz. El perdón es una operación curativa, un verdadero cambio espiritual. Requiere que la luz de la verdad brille sobre ella en la confesión. Solo entonces podemos encontrar paz. No hay otro camino hacia la paz, porque no podemos estar en guerra y en paz a la misma vez. Y el pecado es como estar en guerra con Dios, mientras que el arrepentimiento, la confesión y la penitencia traen paz con Dios. Ahora vamos a nuestro segundo tema que vamos a tocar, es la negación del pecado por nuestra sociedad. Ahí vemos que cada uno está en lo suyo, nadie está compartiendo, cada uno está con su teléfono, tableta, etc. Hoy en día casi nunca escuchamos del valor de confesar nuestros pecados. Ha habido un descenso radical en el sentido de pecado y conocimiento del significado del mismo concepto de pecado. Ha habido también una decadencia radical en el uso del sacramento de la penitencia entre los católicos. Nosotros mismos muchas veces nos negamos a confesarnos. Estos dos fenómenos están relacionados como causa y efecto. Los que creen que están bien no van al médico. Y eso lo encontramos en Mateo 9, 12 al 13. Estamos hechos a imagen de Dios. Eso lo tenemos que tener bien presente. Pero hemos manchado esa imagen. Somos ontológicamente, o sea, es el estudio del origen del ser, la sociabilidad. Buenos, buena materia, porque Dios todo lo creó bueno, pero no moralmente buenos. Somos mejores de lo que creemos ontológicamente y peores de lo que creemos moralmente. La palabra de Dios nos dice, somos tan buenos que Dios nos consideró dignos de morir por nosotros y tan malos que Dios dio la vida para morir, para salvarnos. Tuvo que morir para salvarnos. Ahí siempre nos vamos a encontrar con lo que muchos creemos que es malo, otros creemos que es bueno, que es correcto, otro que está corrupto, otro que está prohibido y el deber. Vamos a seguir viendo qué es el pecado en realidad. Usualmente creemos que somos buenos moralmente
porque nos medimos no contra los estándares de nuestro Señor, sino contra los estándares de nuestra sociedad. Una sociedad caída, no solo del Edén y la inocencia, sino de la fe religiosa y de la admisión de culpa. La sociedad moderna occidental no es ni siquiera pagana, es decir, no es precristiana, es libre pensadora o postcristiana. La diferencia entre estas es la diferencia que nosotros vemos entre una virgen y una mujer divorciada. Miren qué gran diferencia hay. El error del presente es más peligroso. Es vivir en negación. Por eso es que nuestra sociedad está de espalda a lo que Dios nos manda a hacer, ¿no? O Dios nos pide que hagamos. Y es porque estamos viviendo en negación. Rechazar un extremo no justifica el abrazar el otro. Aquí vemos, Dios es misericordia y compasión. Un antídoto poderoso para la negación es el darse cuenta de que debemos morir. En este sacramento, la penitencia, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Catecismo 1470. Vamos a volver a leer esto. Un antídoto poderoso para la negación es el darse cuenta de que debemos morir. En este sacramento, la penitencia, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Satanás nos tienta a negar la responsabilidad por nuestros pecados. Nuestra única defensa es asumir nuestra responsabilidad por ello. La única arma que puede derrotar al príncipe de la oscuridad es la luz. Y eso todos lo sabemos. Ese es el propósito del sacramento de la penitencia. El sacerdote en el confesionario es un adversario más formidable para el demonio que un exorcista, porque él recibe todos nuestros pecados y es el que nos da la absolución. Nuestro próximo tema es el significado más profundo todavía del pecado. Dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Pecado significa desobediencia a la ley de Dios. Pero este tiene un significado más profundo, porque la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, expresa y define su alianza con el hombre. La relación estilo matrimonio de intimidad personal, que es su meta para nosotros, y el significado fundamental de nuestras vidas. Cuando pecamos contra la ley de Dios, pecamos contra el amor de Dios y contra nuestro propio último fin y felicidad. Hacemos daño a todos aquellos que están orgánicamente unidos a nosotros en el cuerpo de Cristo, al debilitar ese cuerpo.
Por lo tanto, quien peca lesiona el honor de Dios y su amor, su propia dignidad de hombre llamado a ser hijo de Dios y el bien espiritual de la iglesia, nos dice el Catecismo 1487. El próximo tema es la dimensión comunal del pecado. ¿Hasta dónde se extiende el pecado? Por el amor que os tengáis los unos a los otros, reconocerán todos que sois discípulos míos. Esto nos lo dice el Señor en Juan 13:35. Vamos a ver hasta dónde se extiende el pecado. El pecado es, ante todo, ofensa a Dios. Es una ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la iglesia, por supuesto, su cuerpo, que somos nosotros. Por eso, la conversión, el arrepentimiento de haber pecado, implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Catecismo 1440. Aun cuando nuestros pecados no le hacen daño directo y visible a nuestro prójimo, le hacen daño invisible e indirectamente. Todos los pecados les hacen daño a todos los hombres, porque ningún hombre es una isla. Estamos conectados unos con otros, no solo visiblemente, sino invisiblemente, espiritualmente. Porque la iglesia no es una organización, sino un organismo vivo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, como nuestros órganos son miembros de nuestros cuerpos. En un cuerpo, si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Primera de Corintios 12:26. No hay pecados privados, no hay crímenes sin víctimas. El pecado social. Vamos a hablar un poquito sobre el pecado social y algunas pautas que hay. El pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos. Ya dijimos que Satanás se encarga de quitarnos a nosotros o mentirnos a nosotros, diciéndonos que no tenemos responsabilidad en cuanto a pecar. Pues sí, nosotros tenemos tanto la responsabilidad nuestra personal, más la de los pecados de los demás si cooperamos con ellos. Número 1 es participando directa e indirectamente. Número 2 es ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos. Número 3, no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo. Y protegiendo a los que hacen el mal. Muy interesante. Así el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros. Hace reinar entre ellos la concupiscencia, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Las estructuras de pecado son expresión
y efecto de los pecados personales. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal. En un sentido analógico, constituyen un pecado social. Vamos a ver el tema número 5, es el horror del pecado. Horror no es una palabra lo suficientemente fuerte. A los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado. Y nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos, para la iglesia y para el mundo entero. Catecismo 1488. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Catecismo 1432. Por eso es por lo que los santos escogen la tortura y la muerte antes que el más mínimo compromiso con el pecado. ¿Cómo recuperar el sentido de pecado? La respuesta a esta pregunta es simple. Contemple un crucifijo. Conocer a Cristo en la cruz es conocer dos cosas: la profundidad del amor de Dios y la profundidad de nuestros pecados. Ejemplo, cuando después de ver Cristo obrar un milagro, Pedro se dio cuenta de quién era y su reacción natural fue confesarle: Señor, soy un hombre pecador. Y lo encontramos en Lucas 5:8. En el Antiguo Testamento, David rogó: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Salmo 51:12. Usando un singular verbo hebreo, bara, para crear algo que solo Dios puede hacer. El corazón del hombre es rudo y endurecido. Es precioso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestro corazón. Catecismo 1432. Y Él no hace esto a la fuerza y con poder, sino con la verdad, revelando a su Hijo. Ahora vamos a ver el significado de conversión y arrepentimiento. Y ahí vemos la escena de cuando la pecadora viene hasta donde Jesús y es acusada por todos los hombres por adúltera. Conversión y arrepentimiento significan esencialmente lo mismo. Conversión no significa solamente cambiar de afiliación religiosa. Significa literalmente un viraje, virar nuestro corazón, voluntad y vida hacia Dios. Arrepentimiento no significa simplemente sentirse apenado o con remordimiento. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado,
una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Catecismo 1431. Eso es lo que es la penitencia interior. Ahí está el Salmo 51, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La necesidad de conversión continua. Esto es muy importante que nosotros lo apliquemos a nuestra vida, porque la conversión no es solamente el sentir la emoción en un momento determinado de un retiro o una charla o cualquier cosa que nosotros asistamos. La conversión es algo que hay que trabajar con ella, igual que Dios trabaja en nosotros diariamente. Así nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos, abriendo los ojos a lo que es la conversión. El mensaje de Jesús se sintetiza en 2 palabras: arrepiéntete y cree. Eso lo podemos ver en Marcos 1:15. Por eso es que le puse la imagen de cuando el miércoles de ceniza se está poniendo la ceniza en la frente de las personas, porque eso es lo que en realidad nosotros le decimos: arrepiéntete y cree. Estas son las 2 partes de la conversión, la negativa y la positiva. La conversión empieza en el bautismo. Bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Catecismo 14:27. La conversión no termina en el bautismo, con el bautismo. Es un proceso progresivo porque es una necesidad constante. La llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores. Y es santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante. Catecismo 14:28. San Ambrosio dice acerca de las 2 conversiones que en la Iglesia existen el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Catecismo 14:29. La necesidad psicológica de la confesión. Nosotros necesitamos confesar nuestros pecados. La confesión de los pecados, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable. Asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia. Catecismo 14:55.
Muchos protestantes se están dando cuenta de la necesidad de la confesión, porque no solo se necesita objetivamente para vivir en la verdad, sino también subjetivamente, a nivel de la psicología humana. Todos necesitan sacarlo para afuera o descargar. Más aún, todos necesitan escuchar y saber que han sido perdonados. Idealmente, por la palabra autorizada del sacerdote de la Iglesia de Cristo, contra quien han pecado. Las palabras sanadoras no son olvídalo, sino perdónalos. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados, no solo olvidados, admitidos, no negados. El perdón y la paz vienen de la confesión. Estos son los nombres para este sacramento. Sacramento de conversión, sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión, sacramento del perdón, sacramento de la reconciliación. Existen por lo menos 5 nombres para este sacramento, como hemos visto, cada uno de los cuales corresponde a un aspecto esencial de este. Se le denomina sacramento de conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, Marcos 1:15, la vuelta al Padre, Lucas 15:18, del que el hombre se había alejado por el pecado, Catecismo 14:23. El segundo nombre es llamado sacramento de confesión, porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. El tercero se le denomina como sacramento de la reconciliación. Y esto está en el Catecismo 14:24. Porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos reconciliar con Dios. La segunda carta a los Corintios 5:20. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Mateo 5:24. Tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera la propia verdad interior. Se reconcilia con los hermanos agredidos y lesionados por el de algún modo. Se reconcilia con la iglesia, se reconcilia con toda la creación. Juan Pablo II y Catecismo 14:69. El cuarto se denomina sacramento de la penitencia, porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Catecismo 14:23. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado,
compensar las heridas. La simple justicia exige esto, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo. La absolución quita al pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Catecismo 1459. Jesús llama principalmente a la conversión del corazón, la penitencia interior. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno a Dios, una ruptura con el pecado, evitando a la vez la ocasión del pecado. Comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida, confiados en la misericordia de Dios y ayudados de su gracia. La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración y la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Lo podemos encontrar en Tobías 12:8, Mateos 6, del 1 al 18 y Catecismo 14:34. Las ayudas a otros, la práctica de la caridad, cubre multitud de pecados. La primera carta de Pedro 4:8 nos los dice. La atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho ayuda a la sincera conversión. Amós 5:24, Isaías 1:17. Pero todo debe ser acompañado del reconocimiento de nuestras faltas ante Dios y ante los hermanos, el examen de conciencia y la aceptación de los sufrimientos que nos purifican. El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrita maravillosamente por Jesús en la parábola del Hijo Pródigo, en Lucas 15, del 11 al 24. Ahí vemos la parábola del Hijo Pródigo. Yo creo que todos conocemos esa parábola porque en algún momento nos ha llegado, ¿no? Se le llama también sacramento del perdón. Este es el quinto nombre que tiene este sacramento, porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Catecismo 14:24. En los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito. Tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, a las que acompañan un profundo consuelo espiritual. Catecismo 14:68. Esta es la paz que el mundo no puede dar, que nos habla San Juan en el Evangelio capítulo 14, 27. Es el shalom, un concepto demasiado rico para ser traducido en una sola palabra. Esta es una paz que incluye totalidad, unidad, armonía y las mejores relaciones con Dios.
uno mismo y otros. Es un eco del Edén y una prueba del cielo. Ahí vemos la estrella de David y el Shalom. Vamos a lo que es la contrición perfecta e imperfecta. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Contrición es otra palabra para arrepentimiento. Contrición es un dolor del alma, una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Catecismo 1451. Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales. Obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Catecismo 1452. La contrición llamada imperfecta o atrición es también un don de Dios. Es un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Contrición de miedo. La contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves o mortales, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Catecismo 1453. Si alguno tiene alguna pregunta al final sobre estas dos contriciones, apúntelo en un papelito, por favor. La necesidad de confesar los pecados al sacerdote. Ya vimos la necesidad que nosotros teníamos psicológicamente como pecadores de confesar nuestros pecados. Pero ahora vamos a ver la necesidad que nosotros tenemos de confesársela a un sacerdote. Los protestantes con frecuencia hacen la pregunta: ¿por qué confesar los pecados al sacerdote y no solo a Dios? 20,000 veces nos han preguntado eso. Lo que se cuestiona aquí no es tanto el sacramento de la penitencia como el de las sagradas órdenes o las órdenes de los sacerdotes, ¿no? Y la respuesta es que a través de las escrituras, el perdón de Dios ha sido siempre por una mediación. Vamos a ver cómo esto. En el Antiguo Testamento, el perdón de Dios era mediado por el sumo sacerdote y la víctima propiciatoria, o sea, un cordero, en la fiesta hebrea del Yom Kippur, el día de la reconciliación. En el Nuevo Testamento, este fue mediado por Cristo en la cruz. La culminación de todos estos símbolos del Antiguo Testamento, y luego fue mediado por su encargo a sus apóstoles. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20, 23. Puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación,
los obispos, sus sucesores y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Catecismo 1461. El hecho de que Cristo hizo que el perdón esté al alcance de nosotros, tan concretamente por medio de la confesión al sacerdote, es un signo sacramental de su presencia concreta. Él, el único que perdona los pecados, está realmente presente como lo está su sacerdote. Aquí tenemos a los apóstoles, que son los sucesores. La privacidad e individualidad del encuentro personal entre el sacerdote y penitente es un signo sacramental del amor de Cristo por cada uno de nosotros como individuos. Nunca debemos temer ir a confesarnos, porque cuando vamos, no vamos frente a un simple hombre, sino a Cristo. El sacerdote es solo un instrumento. El confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. Catecismo 1466. La autoridad del sacerdote para perdonar los pecados. Ahí vemos a Pedro con las llaves del reino en la mano. Simón Pedro. Solo Dios perdona los pecados. Jesús es el Hijo de Dios. Ejerce ese poder divino. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Catecismo 1441. Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Y Catecismo 1444. Las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Catecismo 1445. ¿Cómo este sacramento ha cambiado? Vamos a ver los cambios que ha tenido el sacramento de la penitencia. A lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo
Por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio. Estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados. A menudo, durante largos años, antes de recibir la reconciliación, a este orden de los penitentes, que solo concernía a ciertos pecados graves, solo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica del Oriente, trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Catecismo 1447. ¿Cómo este sacramento no ha cambiado? Ya vimos los cambios. Antes se podía hacer público y solamente una sola vez en la vida, dependiendo de cuál fuera la falta. A través de los cambios que la disciplina en la celebración de este sacramento ha experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura fundamental. Comprende dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo. La contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción, expiación. Y por otra parte, la acción de Dios por ministerio de la Iglesia. Catecismo 1448. Como todos los sacramentos, la penitencia es una acción litúrgica. Ordinariamente los elementos de su celebración son el saludo y bendición del sacerdote, lectura de la palabra de Dios para iluminar la conciencia y suscitar la contrición y exhortación al arrepentimiento. La confesión reconoce los pecados y los manifiesta al sacerdote. La imposición y la aceptación de la penitencia. La absolución del sacerdote y alabanza de acción de gracias y despedida con la bendición del sacerdote. Catecismo 1480. ¿Quién debe confesarse? Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año los pecados graves de que tiene conciencia. Catecismo 1457. Sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales se recomienda vivamente por la Iglesia. Catecismo 1458. Los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la penitencia y deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de manera razonable. Catecismo 1464. No hay nada más rápido y efectivo que fortalezca la moral y vida espiritual del católico que la confesión frecuente y regular. Quien tenga conciencia de hallarse, esta es la segunda parte, quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor, sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra a un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse.
Catecismo 1457. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión. Catecismo 1457. Vamos a ver algo que tal vez no estemos muy relacionados con ello, que es lo que se llama la absolución general. En caso de necesidad grave, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Semejante necesidad grave puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte, sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. La necesidad grave puede existir también cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones individuales en un tiempo razonable, de manera que los penitentes sin culpa suya se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o la Sagrada Comunión. En este caso, los fieles deben tener para la validez de la absolución el propósito de confesar individualmente sus pecados graves en su debido tiempo. Catecismo 1483. La absolución general no está diseñada como algo normal, una alternativa para la confesión privada, sino para emergencias, para necesidad grave, tales como situaciones en el campo de batalla. El sello de la confesión. Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Este secreto, que no admite excepción, se llama sigilio sacramental, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. Catecismo 1467. ¿Qué son las indulgencias? Estamos acostumbrados a oír un poco sobre lo que es la indulgencia. Año de la fe, indulgencias plenarias, cómo obtenerlas. Confesión y comunión sacramental, rezar por las intenciones del Papa, participar de celebraciones eucarísticas en los días determinados para el año de la fe. Eso fue en el año de la fe. En una solemne celebración eucarística en la liturgia de las horas, añadiendo la profesión de fe en cualquier forma legítima. Cada vez que se imparta la bendición papal con la indulgencia plenaria en la celebración eucarística realizada durante las fiestas patronales de cada comunidad. La doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. Catecismo 1471. Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia,
Es preciso recordar que el pecado tiene doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, sea aquí, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio, esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. 1472. Catecismo 1472. La doctrina de las indulgencias está basada en la doctrina de la comunión de los santos. El cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con la ayuda de la gracia de Dios no se encuentra solo. La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable en Cristo y por Cristo, con la vida de todos los otros hermanos cristianos, en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo. Catecismo 1474. En la comunión de los santos, por consiguiente, existe entre los fieles, tanto entre quienes ya son bienaventurados, como entre los que expían en el purgatorio o los que peregrinan todavía en la tierra, un constante vínculo de amor y un abundante intercambio de todos los bienes. Catecismo 1475. Estos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la Iglesia. Esto es el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de Cristo. Catecismo 1476. Pertenecen igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo. Siguiendo sus pasos y realizaron una obra agradable al Padre, de manera que trabajando con su propia salvación, cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos en la unidad del cuerpo místico. Catecismo 1477. Dios, que es una sociedad trina de caridad, ha dispuesto que hasta nuestro perdón y salvación sea comunal y social, no aislado e individual. Nosotros nos ayudamos mutuamente a llevar nuestras cargas y cumplimos así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Hasta el punto de ayudarnos en la salvación unos a otros. Yo añadí aquí unas cosas para ayudarlos a ustedes a una buena confesión en los slides. No está en los documentos, ¿no? En el papel, en los papeles que le mandé como documento, sino está solamente aquí. Exámenes de conciencia. Es recordar los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. Para acordarse de los pecados, se aconseja repasar los mandamientos de la ley de Dios, los de la Santa Madre de la Iglesia. El examen debe ser cuidadoso.
Aquí están los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que es, el primero es oír misa entera en los domingos y fiestas de guardar. El segundo, confesar a lo menos una vez dentro del año o antes, si espera peligro de muerte o ha de comulgar. El tercero es comulgar por Pascua Florida. El cuarto, ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y el quinto es pagar diezmos y primicias. Los mandamientos de la ley de Dios son: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y no codiciarás los bienes ajenos. La contrición o arrepentimiento es el dolor de los pecados. Entonces, esta es una manera de la confesión. El penitente dice: bendígame, Padre, porque he pecado. ¿Cuánto hace desde su última confesión? Y el penitente contesta: confiese los pecados que recuerda haber cometido durante ese tiempo, incluyendo los graves. Y el sacerdote pide un acto de contrición. Ahí está el acto de contrición. Oh Dios mío, con todo mi corazón me pesa haberte ofendido. Aborrezco todos mis pecados por el miedo de perder el cielo y merecer el infierno. Pero más me pesa haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y digno de ser amado. Firmemente resuelvo, con la ayuda de tu gracia, confesar mis pecados, hacer penitencia y enmendar mi vida. Amén. El tercero es el propósito de la enmienda. Es una firme resolución de no volver a pecar. Tenemos verdadero propósito de la enmienda cuando estamos dispuestos a poner todos los medios necesarios para evitar el pecado y huir de las ocasiones de pecar. Y decir los pecados al confesor. Debemos confesar todos los pecados mortales y conviene decir también los veniales. Se han de confesar las faltas con humildad y sencillez, manifestando los ciertos como ciertos, los dudosos como dudosos, y aquellas circunstancias que aumentan o disminuyen su gravedad. El que calla a sabiendas algún pecado mortal comete un grave sacrilegio y no se lo perdonan los pecados confesados. Para el mortal se requiere en materia grave advertencia plena y consentimiento pleno de la voluntad. Cumplir la penitencia, o sea, cumplir lo que el confesor dijo que hiciera por mis pecados. Entonces, ¿qué hacer mientras esperamos? Apagamos el celular, repasamos nuestros pecados, hablamos con el Señor, rezamos un rosario, hacemos una lectura o meditamos las lecturas del día. Esas son opciones para hacer mientras esperamos para confesarnos. ¿Cuándo no es válido el sacramento? No es válida la confesión por teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación moderno.
es imprescindible la presencia física del penitente ante el confesor. Esta confesión no solo es válida, sino que también es sacrílega. No puedes confesarte directamente con Dios. Tienes que decirle tus pecados a otro hombre, al sacerdote con facultades para absolver los pecados. Para que la confesión tenga plena validez, debe cumplir con los 5 pasos a seguir para hacer una buena confesión: examen de conciencia, contrición, propósito de enmienda, decir los pecados al confesar y cumplir la penitencia. Ya eso se lo había puesto. No puede darse la absolución a varios penitentes a la vez sin previa confesión individual y con carácter general, a menos que amanece un peligro de muerte, como le dije, de la absolución general, y el sacerdote o los sacerdotes no tengan tiempo para oír la confesión de cada penitente. Haya una necesidad grave, es decir, cuando teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores dentro del tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin culpa por su parte, se verán privados durante notable tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. Pero no se considera suficiente necesidad cuando se puede disponer de confesores a causa solo de una concurrencia de penitentes, como puede suceder en una gran fiesta o peregrinación. Para que un fiel reciba válidamente la absolución sacramental dada a varios a la vez, se requiere que no solo que esté debidamente dispuesto, sino que se proponga a la vez hacer en su debido tiempo confesión individual de todos los pecados graves que en las presentes circunstancias no ha podido confesar de ese modo. El obispo diocesano juzgará si se dan condiciones necesarias requeridas. Aquel a quien se le perdonan pecados graves con una absolución general debe acercarse a la confesión individual lo antes posible en cuanto tenga ocasión. Y por último, les digo, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada cual según sus obras. Y los exhorto, si los soldados de Cristo miran fielmente a su capitán a la espera de órdenes, el éxito acompañará su lucha contra el enemigo. Bendiciones.